Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a iniciar la actividad en este espacio de los lunes, donde abordamos la mística judía, la cábala. Siempre arrancamos con la meditación de apertura. Ahí en pantalla está la estructura del alineamiento. Nos disponemos a la meditación. Nos sentamos cómodos, cerramos los ojos, con la espalda recta, aflojamos las tensiones del cuerpo. Enfocamos la atención en el entrecejo. Y realizamos tres respiraciones lentas, suaves, uniformes y profundas, inspirando y exhalando por nariz. Comenzamos. Entonamos tres veces la palabra sagrada Om. Mm. Mm. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheswara. Guru Sakshat Para Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Namaskarams, Master. Namaskarams, Master. Sí, vi. Namaskarams, Master. Sí, vi. Namaskarams, Master. Sí, vi. To your lotus feet.
Ah. Sintiéndonos un canal de energía divina, juntos y como grupo, recitemos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que el Señor retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Desde el avatar de síntesis que está aquí, que descienda su energía a todos los reinos y eleve a la tierra hasta los reyes de la belleza. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Ahora vamos a escuchar el Anabecoaj entonado por Yami. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, perfecto. En este mismo, con esta misma actitud de meditación, vamos a cantar
o a mantrear o a salmodiar el Ana Bekoach, que es una de las primeras oraciones cabalísticas. Ana, Ana Bekoach, Gedulat Yemincha, Tatir Zerura. Kovel rinat amcha sakvenu tarenu tarenu nora ana bekoach gedulat yamincha tatir zerura קבל רינת עמך, סגפנו תרנו נורא. נא גיבור דורשין יודך, כבבת שומרן, ברכם תרן, רחמי צאתך, תמיד גומלם. חסין קדוש, חסין קדוש, ולרוב טובך נאה לתתך. יחיד גאה לימכן בנך ליורכדי קדושתך. שבתנו קבל ושמע שקתנו יודע תעלומות ענה וכוח. ברוך השם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם 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 כבוד מלכותו לעולם ועד. Amén. Bueno, vamos a iniciar con el resumen. Después de hablarlo con Sebas, este capítulo, este título más bien, es bastante técnico dentro de la psicología, así que decidimos hacer un pequeño resumen. Y primero, bueno, vamos a leer las frases que dejó Sabán al principio del capítulo. Rabí Shimon Bar Yochai explica que una de las preguntas a la que la persona responderá tras su muerte es si investigó la razón por la cual su alma vino a este mundo y que ha venido a rectificar. Zohar Hadash, Shir Ashirim 70b. El paraíso y el infierno se encuentran en nuestro interior. Mario Sabán. Toda patología se deriva del hecho de negar el yo mental por los palacios o negar el yo exterior por la interioridad. Cualquiera de las dos negaciones niega la estructura predeterminada de la existencia humana. Los maestros de la Cábala no nos ocupamos de las raíces de las cosas, sino que trabajamos para que las ramas crezcan. Alexandre Sefran. Bueno, para dar un resumen a lo que propone Saban sobre las cinco clases del yo que se corresponden con las dimensiones, las sefirot del árbol de la vida en el universo psíquico de Yetzirah. Se diferencia entre la visión mística judía, la Cábala, y las teorías psicológicas modernas de Brunner, Wundt, Watson, Cantor, Skinner y Castilla del Pino. Y además relaciona estos yo con los niveles del alma, nefesh, ruach, neshama, y los conceptos freudianos, ello,
yo y superyo. Así que, para empezar, vamos a mencionar las 5 clases del yo. El primero es el yo mental interior. Su ubicación cabalística es el núcleo duro de Binah, sería Keter de Binah, Jochma de Binah, Binah de Binah. Su función es en el centro de la Merkaba psicológica que conecta con la Jochma. La correspondencia en el alma es el núcleo de la Neshama, el alma intelectual. Y la referencia histórica en cabalistas medievales está vinculado a los palacios del universo de Briah. Y en la psicología moderna, los procesos mentales internos de alto nivel, no reducibles a la interacción social. No sé, Seba, si quieres decir algo con respecto al yo mental interior. No, no, está bien, como repaso me parece que está bien. Si hay Ok, alguna duda, o sea, recuerdan que este libro es una tesis doctoral de Mario Sabán, en donde, de psicología, ¿no? Es una tesis de psicología en donde toma la mística judía para ponerla en contraste, en comparación y desarrollar entonces eventuales nexos y diferencias con las distintas líneas de la psicología. Ya cuando arrancó el texto, una de las primeras diferencias que marcó Saban es que la psicología, la mística judía, lo encuadra dentro de una mirada cosmogónica, que esto no lo hace ninguna línea psicológica, salvo, si se quiere, la transpersonal, por lo menos de la que conozco yo y de las que cito acá Saban, ¿no? Entonces, encuadra el microcosmos en el macrocosmos. Y ahí cuando va al microcosmos, teniendo el árbol de la vida y el funcionamiento del árbol de la vida, las distintas eh, de las 10 sefirot y los canales, es que entonces muestra similitudes y diferencias con distintos autores que son importantes en las diferentes líneas de la psicología. Es un poco el cuadro general. Y entonces abarca Saban 5 niveles del yo, que es el capítulo. Y en ese contexto, bueno, inicia con la Binah. Recordemos que en cada dimensión, en cada sefirá, hay, o sea, cual fractal, se organiza un árbol de la vida. Por eso habla de el Keter dentro de Binah, Jokmah dentro de Binah y Binah de Binah, ¿no? Entonces, dentro de la dimensión de Binah, que es la mente organizadora, el aspecto femenino, si se quiere, dentro de la relación con la teosofía o el ocultismo, sería Manas. Bueno, en ese campo de Manas detalla distintas cuestiones a considerar y arma entonces el árbol de la vida en ese mismo campo. Y desde ahí habla del yo mental, o este yo, eh, no lo diría superior en el sentido del alma, pero es el aspecto más alto del que está hablando hasta ahora en la dimensión del yo, ¿no? El yo mental interior, pues después en el punto 2 habla del yo mental exterior y lo va a posicionar en otra parte del árbol de la vida. Simplemente como para tener ese contexto. Si querés pasamos al punto 2 o si hay alguna duda en relación a este primer punto también dale. vamos de acuerdo. El yo mental exterior, su ubicación cabalística está dentro de las 7 subdimensiones de Binah, palacios y etziráticos. Bueno, recordemos también que Saban se centra en el universo de Yetzirah, ¿no? Su función es la organización y categorización conceptual del mundo para dar seguridad al yo. La correspondencia en el alma sería la Neyamá, la dimensión más externa. Su referencia psicológica, según Jerome Brunner y el cognitivismo, sería la simplificación de la realidad para operatividad conductual. 3. El yo emocional interior. Su ubicación cabalística es Tiferet, el centro emocional del ser. Su función, núcleo de autonomía emocional, lugar de identidad profunda e incomunicable. Su correspondencia en el alma sería el Ruach, el alma emocional.
la referencia psicológica, Willem Wundt, y la introspección. Y su punto clave sería la vina más profunda, el yo mental interior, debe conectar con Tiferet. Después, el punto 4, yo emocional exterior. Su ubicación cabalística es en Yesod, los vínculos sociales. Su función es la adaptación social, presión del entorno, canalización de lo emocional hacia lo social. Su correspondencia en el alma es Ruach, pero desde la dimensión externa. Las referencias psicológicas son Watson, conductismo radical, conducta determinada por el entorno, y entre paréntesis, no, rechazado por la visión cabalística. Cantor, interconductismo, reconoce interacción entre interioridad, Tiferet y entorno. Skinner niega influencia del yo interior, postura incompatible con el libre albedrío cabalístico. Y el punto clave para entenderlo es el yo emocional exterior, no es solo Yesod, sino todas las dimensiones inferiores que dependen de Tiferet. El quinto es el yo animal, su ubicación cabalística es Malhut, instintos y corporalidad. Su función es la base instintiva y biológica, es el plano de la acción. La correspondencia con el alma es Nefesh, es el alma animal. Su referencia freudiana es ello, las pulsiones básicas. Su punto clave es, en el judaísmo, el cuerpo físico es el nivel más bajo del alma, no algo separado de ella. Y bueno, después habla de las relaciones freudianas, ¿no? Para Freud, ello se representaría en Malhut, ¿sí? Que es Nefesh, los instintos animales. El yo de Freud estaría en la Tiferet, que es el mediador entre el instinto y la moral social. El super yo de Freud sería en la Yesod, que es la influencia social interiorizada. Y la mente racional estaría en Binah, en el yo mental. Después se hace las diferencias clave con Castilla del Pino, que es el que más aborda esta idea de lo cosmogónico y de la psicología que está más atravesada en el misticismo judío, que sería, bueno, los yoes son máscaras sociales que están en la Sefirá, en la dimensión de Yesod, no las dimensiones esenciales del yo en la psicología de la mística judía. La estructura del yo en Cábala es objetiva, con 10 dimensiones psíquicas, Sefirot, no solo adaptaciones sociales. El Ruach, el alma emocional, depende de la Neyamá, el alma intelectual, para canalizarse correctamente. Y la Merkaba es el puente entre la voluntad, Hayá, que es un nivel del alma, y sabiduría, Jochma. Todo el análisis se sitúa, como dije antes, en Yetzirah, que es el universo psíquico o el universo psicológico, donde existen 10 yoes interiores. Bueno, hasta acá. No sé si querés que haga un resumen de los Sefirot, si no, lo dejamos para después. No, está bien, ya lo Porque repasamos. habría que pasar al otro punto. Sí, lo repasamos bastante las 10, pero que cada uno también después tiene que repasarlas y estudiarlas para entender cuando Sabana hace las comparaciones o marca las diferencias con las distintas líneas psicológicas, hay que más o menos entenderlas y saber de qué se tratan, si no es como chino básico. Bueno, ¿algún comentario en relación a lo que plantea Casabán? No significa que lo tengamos que compartir, es su planteo, como él ve a la mística judía en relación al yo, que le da 5 dimensiones, y distintas líneas psicológicas. Pueden abrir el micrófono o pueden escribir por el chat del Zoom. Acá vienen unos cuadros que tal vez explican un poco lo que venimos leyendo. ¿Lo ven ahí? El universo de Yetzirah, que es el cuarto universo, el universo de la creación, que tiene que ver con el aspecto psicológico. Digamos que para cada universo el hombre tiene un nivel del alma, y en este cuarto universo lo podemos relacionar entonces con la psicología, esas 10 dimensiones del árbol de la vida en el hombre, ¿no? Hecho imagen y semejanza de Dios, el universo Dios,
se estructura en función de 10 dimensiones, según la Cábala, o así es un modo de entenderlo, y también por correspondencia al ser humano. Y en esta dimensión, la dimensión psicológica, esa correspondencia está presente. Y acá muestro entonces con Maslow, que sí tiene que ver con la psicología transpersonal. Él ya sí tiene la pirámide de las distintas necesidades que el hombre tiene que ir cubriendo hasta llegar a la cúspide de la pirámide que apunta a la trascendencia. Arranca con lo básico y biológico, la supervivencia, y después va, en la medida que eso se va satisfaciendo, va ascendiendo en cualidad hasta llegar a aspecto más elevado que tiene que ver con la trascendencia. Por eso lo podríamos asociar con la psicología transpersonal. Y ahí pone entonces Keter, la potencialidad es del yo, o sea que no tiene fin, no tiene una restricción, siempre hay algo por descubrir, y en donde el yo en acto, Tiferet, que es el aspecto interior, psicológico interior, en este nivel del universo, ¿no? En otro nivel podría ser el Cristo interno, pero como estamos desarrollando en este aspecto No jodas. psicológico, eh, podría elevarse en la medida que se integran las distintas dimensiones y conectar con lo más alto que le permite entonces empezar a trabajar la trascendencia, que es la potencialidad desde ese yo, ¿no? Y a eso lo llama Maslow y lo pone Saban en el árbol de la vida, para que lo veamos la relación entre la cábala y esta línea de Maslow como la autorrealización personal. Esa sería una mirada desde esa escuela. Acá fíjense, está el segundo cuadro, en donde habla también, obviamente, el universo de Yetzirah, de la creación, que es donde nos vamos a posicionar en todo, prácticamente todo el trabajo. Y acá relaciona Binah con Jokmah, ¿no? Jokmah, el aspecto sabiduría, intuición, con Binah, el aspecto mente, inteligencia, entendimiento. Keter, Jokmah y Binah sería la tríada superior, del cual y de Binah se despliegan las otras 7 dimensiones, ¿no? Bueno, fíjense como en Binah marca el cuadro que hay dentro de esa dimensión la estructura de un árbol de la vida, como ocurre en cada una de las otras dimensiones también. Y relaciona a Jokmah, entonces, con Binah, o sea, la Binah de la Binah, y como la Jokmah de la Binah. Y ahí pone entonces a Jokmah desde esta mirada psicológica transpersonal, con los arquetipos del inconsciente colectivo, no sé por qué dice consciente, sería inconsciente colectivo, de Hume, y cómo eso entonces entra a operar la Vigna en ese contexto con la dimensión, perdón, la Hogma en ese contexto con la dimensión de Binah en las dos, con el detalle que señala acá, ¿no? Binah de Binah y Hogma de Binah. Esa interrelación entre lo colectivo y lo personal. Que sería también Hume también estaría asociado a la mirada transpersonal. Y acá hay otro autor, Cantor, yo no lo conozco, pero lo leímos recién, tiene que ver con el conductismo. Y si lo conozco no me acuerdo. Si lo vi en la facultad no me acuerdo. Ya no lo registré. Y acá entonces hace como muestra otro vínculo que hay en la estructura del árbol de la vida, o sea, la mirada del yo desde la mística judía, con esta línea psicológica. Él entiende que el yo se relacionaría y depende y se ve influenciado del entorno, ¿no? Esa es la conducta. Y no contemplaría, según lo que aporta Saban en esta tesis, no contemplaría la teoría de este hombre, que no me lo acuerdo, de Cantor, no tomaría otras dimensiones que sí la mística judía asume. Y en todo caso, Saban, dentro del árbol de la vida, encuentra la relación de Tiferet y Esod con el conductismo de este autor. Después otro tercer cuadro, cuarto, ya no sé cuándo vamos. También el árbol de la vida. Acá lo relaciona con Watson, que sí me acuerdo de algo de Watson. Y acá fíjense que en el otro había un ida y vuelta, ¿no? Entre lo interior y lo exterior. Acá es el exterior el que condiciona
al yo interior, ¿no? El entorno condiciona totalmente la conducta, a diferencia de lo que planteaba tal vez de manera más rica, porque fíjense que las distintas dimensiones del árbol, según la Cábala, se relacionan, y esas relaciones tienen que ver con los canales, ¿no? Entonces, esa relación es de ida y vuelta. Entonces, desde la mirada de la mística judía, en asociación a estos dos campos del árbol de la vida, tal vez sea más cercana la propuesta de Cantor que la de Watson, que solamente lo hace en una dirección. Fíjense cómo el entorno condiciona al yo interior. No hay un feedback claro, sino es condicionado por el medio. O sea, en algún punto puede tener una verdad relativa a lo que señala Watson, pero es incompleta, y eso es lo que está señalando Saban. Aún el que considera el feedback ida y vuelta entre lo interior y lo exterior como se retroalimentan, también es incompleta porque lo hace en función de esas dos dimensiones nada más, y no con las otras ocho y los vínculos que además hay entre las distintas esferas. Bueno, esta parte ya no la leímos, Yami. O sí, sí la leímos. Sí, esto es lo del ello y del que hablaste, es el super yo, cuyo cuadro estaba al principio. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto la reunión pasada? Estaba arriba de todo. Como el super yo tenía que ver con una dimensión, el ello con otra dimensión y el yo con otra dimensión y el vínculo entre ellas tres señalaba un poco o inscribía la teoría de Freud en la estructura de la mística judía del árbol de la vida. Igual ahora va a Bueno, antes, hablar sí, también de Freud y de Hume. Sí. antes de pasar, mira, justo toca a Eduardo Madirolas. Quería compartir algo de Madirolas que justamente habla sobre el yo cuántico y habla de los principios generales, ¿no? Dice, vivimos bajo la ilusión de la existencia egoica, como seres separados, encapsulados frente a un medio o entorno que reconocemos como independiente de nosotros. Nuestra conciencia se despliega en lo que se llama mohin de Katnut, conciencia pequeña o restringida. Sabemos, siquiera en el fondo de nosotros mismos, que somos mucho más que eso, tanto en el aspecto encarnado, nuestra vida actual, como trascendente, nuestros planos superiores. A partir de Tiferet, el Self, se abre el estado de conciencia que definimos como Mohin de Gadlut, conciencia expandida, que es como un embudo que se va dilatando según la conciencia asciende por el árbol de la vida y accede plenamente al Dat de Yetzirah, el asiento de lo que llamamos yo sutil o simbólico psíquico. Pero la conciencia individual no alcanza su máximo mojín y la conciencia suprema, sino cuando alcanza el siguiente nivel, el Keter de Yetzirah o Tiferet de Briah, cuya estructura de identidad es lo que llamamos yo cuántico, entre otros nombres, Neyamá suprema, mónada, yo arquetípico, yo superior. Por supuesto, por encima están los niveles propios de la deidad atsilútica, el yesod del Espíritu de Dios, Ruach Elohim, el nivel, el nivel de Tiferet del Dios único, Jael Aehad, conciencia omniabarcante, que sería como el self divino, y los dos niveles últimos de la conciencia pura sin forma o vacío, Ain, Dat, y de la infinitud divina, Ein Sof, identidad del vacío y forma. Pero hay que tener en cuenta que el yo cuántico es también divino. Es el Malhut del mundo de Atzilut, un átomo metafórico de la Shejinah, y la canalización de lo atzilútico divino se realiza a través de ese conducto. No hay discontinuidad, no hay contradicción. El yo superior cuántico es por lo que a nosotros respecta el verdadero mago. Y ese nivel, elevadísimo, sin duda, es sin embargo accesible a nosotros, siempre que se den, claro está, los supuestos de intensa práctica y desarrollo espiritual que son condición necesaria. La condición suficiente es la propia gracia divina, pero ahí no podemos entrar, pues se trata de la propia relación personal del aspirante con Dios. Así, nos detenemos en ese punto. El esquema progresivo es el siguiente.
Bueno, y da el esquema que después lo voy a compartir. Para actuar en Malhut, Tiferet necesita Yesod. Eso se da en todos los mundos. Por eso yo les decía que siempre se sube a través de Tiferet, porque es ahí donde está la Merkaba, es ahí donde se forma el vehículo para poder hacer el ascenso a través de los árboles. El yo cuántico, el self arquetípico trascendente, no actúa directamente, sino a través del yo sutil o alma. Este yo, que es un yesod de Briah, opera sobre su malhut, que es el tiferet de Yetzirah, el self psicológico. La unidad evolutiva en una encarnación es el self psicológico, tiferético, que a su vez se representa en el ego yesódico como regente y en el vehículo físico en Malhut como ejecutor. La unidad evolutiva en el ciclo de encarnaciones es el self trascendente, yo cuántico, que opera a través del alma. El yo cuántico es el espíritu, que es el Yesod de Briad y Dat de Yetzirah, directamente sobre el self psicológico, que es Tiferet de Yetzirah. Dat Yetzirah Yesod de Briah, el yo sutil, el alma, es la matrix interdimensional, la interfase entre el mundo espiritual y el mundo psicológico. Contiene la función de onda, yo, mundo, conocedor, conocido, antes del colapso en una vida concreta. Como espejo y esod de la conciencia espiritual, Briah, contiene la información relevante a nuestra encarnación actual. El plano de lo eterno, Briah, por contraste con lo fenoménico, está por encima del principio de las causas locales, principio de no localidad. En este plano todo se despliega en un constante estar presente de la conciencia, sin los condicionantes de las categorías usuales de la mente, espacio, tiempo, sujeto, objeto, fenómenos. Es en este nivel en el que podemos actuar. Para entender adecuadamente este nivel, vamos a dar un rodeo en el campo de la mecánica cuántica. Bueno, y después habla sobre el paradigma cuántico. Pero este es un libro de Madirolas que se llama Manual de Recursos Cabalísticos. Viene con para la iluminación, la sanación y la resolución de problemas. Viene con meditaciones y con trabajos prácticos para trabajar justamente los diferentes yoes. Bueno, sin más, no sé si alguien quiere decir algo o Sebas, vos querés decir algo. No, o ¿Estás? sea, hay que tener Mm. presente lo que comenté recién, ¿no? Cuáles son los distintos universos, cuáles son las dimensiones del árbol de la vida, para seguir la lectura. Si no, nombra un montón de palabras en hebreo y no sabemos a qué se refiere. Entonces hay que más o menos tener estudiado los cinco universos y el árbol de la vida para entender lo que yo recién llamé, ¿no? Si querés, ya puedes pasar al punto 15, salvo que alguien quiera hacer un comentario. Ok. Si quieren comentar, pueden abrir su micrófono o comunicarse también por el chat del Zoom. Parece que no. Bueno, vamos a seguir con el punto 15, la relación entre la Binah, Freud, y la Jochma, Jung, en el universo de Yetzirah. Dice nuestro querido Eduardo Madirolas, en la Cábala, la subjetividad y la objetividad se unen de forma inextricable. Los niveles conscientes freudianos corresponderían a los palacios, el yo mental exterior, que se encuentran controlados por la conciencia, la biná de la biná, y que canalizan los niveles del inconsciente, del yo mental, la jojma de la biná. Sin embargo, debemos hacer una importante aclaración antes de continuar con nuestras explicaciones, y es que de ningún modo podemos realizar una equivalencia entre el inconsciente freudiano y el Sod del misticismo judío. Sod significa secreto. El inconsciente freudiano se encuentra subyacente dentro de la realidad psíquica del sujeto. En cambio, el Sod es la realidad que el sujeto no logra percibir porque se encuentra más allá de sus posibilidades finitas.
La extracción de los niveles inconscientes hacia la conciencia es el trabajo de la terapia tradicional. En cambio, el misticismo judío propone la expansión de los niveles de finitud, la apertura de los límites del cli de recepción. Aquí hay un llamado, dice, el cli es, en la terminología del misticismo judío, el recipiente que hace que ingrese la energía exterior. Todo el dat, el conocimiento, ingresa a través de la apertura de los límites finitos del cli. Cada dimensión inferior posee un vehículo de comunicación consciente y otro vehículo de comunicación de lo inconsciente. En otros términos, toda la información objetiva de la realidad no puede ingresar en la psique, ya que a la psique se ingresa estrictamente según los límites finitos de ésta. La energía exterior que fluye hacia la psique es la que puede el sujeto captar de acuerdo con los límites de su propia finitud estructural. A partir de ahí, la Binah comenzará el proceso de clasificación, lo que irá por una parte hacia la conciencia y lo que quedará oculto en el orden del inconsciente. Pero sabemos que se sube a la Binah toda la información. No, perdón. Pero debemos saber que sube a la Binah toda la información de acuerdo con la estructura de cada cli. Y luego la Binah clasificará el material que se dirigirá a la Binah de la Binah, conciencia, y el material que terminará dentro de la Jochma de la Binah, inconsciente, por efecto de la represión. El inconsciente freudiano se encuentra dentro del sujeto. El Sod de la Cábala se encuentra fuera del cli de recepción subjetivo. Ahora bien, debemos tener mucho cuidado aquí, porque Freud llegó hasta el inconsciente subjetivo y está dentro de la subdimensión que denominamos como Keter de la Binah, lo que une este inconsciente subjetivo con el inconsciente colectivo arquetípico de la Jochma. Así que existe un nexo freudiano-junguiano en el nivel superior de la Binah que se correspondería con la subdimensión de Keter de la Binah. Por la subdimensión de Keter de la Binah fluirá el material del inconsciente colectivo, todo lo simbólico desde la Jochma psicológica. Por lo tanto, la Jochma psicológica no puede ser considerada como inconsciente, ni subjetivo freudiano, ni colectivo junguiano, sino que la Jochma psicológica es el nivel de entrenamiento que hacemos de nuestro cli para captar mayores niveles de energía cosmogónicas. La Jochma psicológica, entonces, puede ser considerada de dos modos. Uno, como la base simbólica del inconsciente colectivo, en tanto esta representaría la información oculta detrás de la realidad. Y dos, o como un sod superior al inconsciente colectivo, porque para los cabalistas este sod superior no es inconsciente, sino que es conciencia pura. Desde mi perspectiva, la Jochma psicológica tiene el poder potencial de captar las energías exteriores cosmogónicas de los universos superiores, Briah y Atzilut, más allá de las simbologías que operan en el inconsciente colectivo junguiano. Es tan expansivo al nivel de conocimiento, dat, de la realidad cosmogónica, que nuestra Jochma psicológica debe reconocer que, para captar la información esencial de la realidad infinita, debe operar fuera del marco espacio-temporal de la Briah, a fin de comprender las energías objetivas dimensionales, Sefirot, del universo de Atzilut. Lo que puede suceder entonces es que desde el Keter de la Binah se pueda llegar a la Jochma de la Binah y luego ingresar dentro de la Binah de la Binah. Si el nivel dimensional simbólico es tan extraño o amenazador para la Binah de la Binah, entonces todo el material de la Jochma psicológica ingresará por el Keter de la Binah, pero quedará oculto también dentro de la Jochma de la Binah debido a la represión de la Binah de la Binah.
Esta es la descripción dentro de la psicología del misticismo judío de lo que denomina Ken Wilber como la represión de los niveles trascendentes. Por lo tanto, todo lo simbólico queda estancado en el mismo sitio donde se oculta la información reprimida de los niveles inferiores. Es como si nuestra conciencia, Binah de la Binah, se encontrase reprimiendo tanto lo que viene desde arriba como lo que le llega desde abajo. Para aceptar la trascendencia temporal de la descendencia biológica, el ser humano contacta con su nivel animal, pero la trascendencia real de su energía esencial se encuentra en los niveles de comprensión más allá de la materialidad que opera como una vestimenta que oculta la verdadera esencia de la realidad. Si la división consciente-inconsciente se produce por efecto de la represión de los niveles inferiores, para el misticismo judío, la división consciente-inconsciente se produce también por la negación de las energías cosmogónicas que nuestra psique capta más allá de nuestra comprensión actual en el orden espacio-temporal. Ahora bien, si lo que existe arriba, Keter, es equivalente a lo que existe abajo, Malhut, entonces nosotros intermediamos entre dos factores que esencialmente son uno. En cierto modo, la psique se encuentra en la doble tarea de enfrentar la biología, Freud, como de enfrentar la cosmogonía, Wilber. Es como si el universo de Yetzirah se encontrase en medio de las tensiones del universo inferior y el superior. Cuando hacemos referencia al universo inferior, hablamos del universo de Asiá, lo material, biológico. Y cuando hacemos referencia al universo superior, hacemos referencia al universo de Briah, lo energéticamente más sutil del campo mental. Esta función de la conciencia, Binah de la Binah, es problemática debido a que está permanentemente ajustando un modelo de normalidad de acuerdo con los niveles de represión existentes. En otras palabras, una psique que descienda a lo instintivo abandonando los controles de la conciencia o una psique que ascienda a la abstracción más elevada de nuestra capacidad mental se encuentra en problemas. Sin embargo, a partir del desarrollo de la conciencia subjetiva, la psique no tiene otro camino que continuar ascendiendo y descendiendo constantemente, integrando los dos aspectos de la realidad. Si exclusivamente la psique sube sin límites, entonces se puede llegar a la locura. Y si exclusivamente la psique baja a la animalidad, entonces se puede perder la conciencia humana. Por lo que a la psique no le queda otro camino que la oscilación constante entre Keter y Malhut, descendiendo para aceptar sus límites y ascendiendo para destruir dichas limitaciones. Es un doble esfuerzo, porque debemos integrar, por una parte, lo que proviene desde abajo y lo que proviene desde arriba. Lo que proviene de abajo es el conjunto que engloba tres factores básicos: el instintivo corporal, Nefesh, en el nivel de Malhut, el nivel social, Ruach en Yesod, y la interioridad emocional, Ruach en Tiferet, y lo que proviene de arriba, que engloba los niveles simbólicos, Hayá en Jochma, y lo oculto inexpresable, ni de la forma simbólica, ni en forma conceptual, el nivel del no-yo o Yehidá. Es en el centro de esta interacción, Merkaba, esto es, en la Neshama, donde tenemos que trabajar adecuadamente la oscilación entre lo que hay arriba y lo que hay abajo, nunca desconociendo lo de abajo por lo de arriba, ni lo de arriba por lo de abajo, porque en cuanto el ser humano tiende exclusivamente a lo de arriba o exclusivamente a lo de abajo, no llega a la esencia de la realidad. Podemos entonces considerar
desde la simbología del árbol de la vida, la posibilidad de unificación de los dos sistemas, tanto el freudiano como el junguiano, porque ambos operan desde dimensiones diferentes, mientras que Freud operaba desde la Binah hacia Malhut y conceptualizaba los mecanismos del mundo inferior. Jung y luego Maslow comenzaron a operar sobre los mecanismos del mundo superior e intentaron conceptualizar lo simbólico trascendente. Allí encontraron que el sentido de la existencia no estaba anclado en el mundo inferior o mundo de la fragmentación, sino en el mundo superior. La aparición de la conciencia, Binah de la Binah, no crea mentalmente el mundo superior, sino que, por el contrario, lo descubre en la interioridad cosmogónica general. Por ese motivo, los cabalistas hacen referencia al descubrimiento de la Neyamá en la edad adulta, mientras Freud descendió de la Binah pasando por los palacios y trabajó la relación entre la conciencia, Binah de la Binah, con el inconsciente, Jochma de la Binah. Jung comenzó a trabajar directamente en la Jochma psicológica y allí operó dentro del inconsciente colectivo. Cuando comenzaron a operar en el mundo superior de los arquetipos, aparecieron, en palabras de Maslow, las metamotivaciones, que no tenían una relación con el mundo inferior freudiano y que tampoco representaban una huida infinita de dicho mundo inferior. Acá tenemos un llamado. Donde la postura de la cábala difiere de la posición maslowiana, es en el que, para alcanzar la meta motivaciones, se tiene que satisfacer las necesidades inferiores. En realidad, existe una preocupación en el mundo inferior en el caso de que la persona no pueda satisfacer las dimensiones inferiores, pero las dimensiones superiores, que son las energías metamotivacionales de Maslow, continúan existiendo. Podríamos decir que siempre se encuentra el estado latente del sentido de la existencia en todo ser humano, independientemente de si sus necesidades básicas en el mundo inferior se encuentran o no satisfechas. Aplicar la famosa pirámide de Maslow a la cábala es un problema y un contrasentido, porque esto implica que las necesidades inferiores del mundo de la fragmentación son indispensables para elevarse a los sentidos trascendentes del mundo superior. No es necesario, aunque sí conveniente en términos de equilibrio general del árbol de la vida, que las dimensiones inferiores no se encuentren satisfechas. Por el contrario, la satisfacción material de los niveles inferiores es permanente, como los niveles superiores, y no se ponen en movimiento los superiores porque los inferiores se encuentran satisfechos. Porque si los inferiores se encuentran satisfechos, entonces no necesariamente la conciencia, Aleph, trascendencia, puede automáticamente operar. No lo bajes, Seba, porque estoy leyendo un llamado. Lo que estamos explicando es que no hay una correlación directa con la satisfacción de las necesidades inferiores para alcanzar el proceso de satisfacción de las metamotivaciones. La búsqueda del sentido de la existencia, como dice Víctor Frank, podía encontrarse en los sobrevivientes de la Shoah. La Shoah es el Holocausto, aunque ellos lo habían perdido todo. Siguiendo a Maslow, los sobrevivientes tendrían que haber reconstruido las dimensiones inferiores del árbol de la vida para encontrarle sentido a la vida, y en cambio ellos se encontraron el sentido de la existencia cuando lo habían perdido todo en el mundo inferior. Esta es la prueba de que el sentido existencial de una persona es independiente de la satisfacción de las necesidades inferiores y de que, por lo tanto, la pirámide de Maslow falla por su jerarquía. Quizá Maslow explica su orden jerárquico en momentos de tranquilidad social y no en situaciones excepcionales como lo fue la Shoah, el Holocausto judío en Europa.
Sin embargo, personalmente he encontrado en mis viajes a México muchas personas con muy bajos ingresos y altamente espirituales, con grados de desarrollo de la conciencia que nos obligarían a revisar la pirámide de Maslow, como muchos sujetos de la clase alta española que no tienen una conciencia espiritual desarrollada a pesar de haber logrado un fuerte dominio de la materialidad. El símbolo más potente de la psicología del misticismo judío es el árbol de la vida, que dice que todas las necesidades operan simultáneamente en todos los niveles dimensionales, Sefirot, y los más altos niveles de conciencia pueden operar dentro de la persona que tenga serias restricciones en el mundo inferior, pero pueden encontrarse bloqueadas en personas con todas las necesidades inferiores satisfechas, pero que no han desarrollado el sentido de su existencia, porque se evaden del asunto justamente en la máxima satisfacción dentro de las 7 dimensiones inferiores. Así que en términos de la psicología del misticismo judío, no podemos dar crédito a la pirámide de Maslow como un dogma. Reiteramos que para la cábala de las 10 dimensiones operan de forma simultánea. Ahora, Maslow encuentra uno de los problemas que exponemos cuando dice, no obstante, es posible que quienes básicamente tienen sus necesidades satisfechas y son ya autorrealizadores, con metamotivaciones como la verdad, la bondad, la belleza, la justicia, el orden, la ley, la unidad, etc., sufran privaciones a nivel metamotivacional. La falta de gratificación de las metamotivaciones o de estos valores produce lo que ha descrito como metapatologías generales y específicas. Afirmo que estas son enfermedades carenciales en la misma línea que el escorbuto, la pelagra, la avidez de amor, la personalidad creadora de Abraham Maslow. Bueno, esto es el libro de Maslow, ¿no? Y después dice, lo que Maslow denomina como metamotivaciones son los aspectos que en la psicología del misticismo judío denominamos como energías superiores relacionadas con la conciencia Aleph. Si estas energías no son debidamente desarrolladas y enfocadas, generan una evasión consciente o inconsciente de la superproducción de satisfacciones dentro del mundo inferior. Sin embargo, como el mundo inferior es limitado, estos individuos se llegan a destruir físicamente con tal de experimentar sensaciones dentro del mundo inferior más allá del equilibrio. Bueno, eso lo vemos con la drogadicción, con el alcohol y con muchas cosas, ¿no? Que están ahí presentes. Los riesgos que se asumen en el mundo inferior son directamente proporcionales a la falta de energías trascendentales relacionadas con el mundo superior. En términos de Maslow, la carencia de metamotivaciones puede causar una superproducción de motivaciones extremas en el plano inferior, pero para ello se necesita crear necesidades ilusorias. En realidad, la mecánica de esta situación que estamos intentando describir se fundamenta en crear necesidades materiales ilusorias en el mundo inferior para trabajar sobre la satisfacción de dichas necesidades. Pero cuando ya no hay más estómago que llenar, entonces comienza la obesidad del sistema. El sistema capitalista se fundamenta en la megaproducción de necesidades ilusorias en el campo físico, con lo cual se crean y luego se potencian como necesidades ciertas necesidades innecesarias, provocando la superproducción de satisfacciones de dichas necesidades innecesarias. El consumo masivo se fundamenta entonces en la fuga constante del yo de los niveles trascendentes del mundo superior para convertirse en esclavo de un sistema de consumo que en realidad consume el tiempo del sujeto en las satisfacciones de estas necesidades innecesarias. Ante esta situación, la enajenación del sujeto provoca estados alterados que son reequilibrados por la industria de los laboratorios, que a su vez trabajan para reequilibrar con fármacos lo que ha sido desequilibrado al poner las energías psíquicas fundamentales del sujeto al servicio de la satisfacción de las necesidades innecesarias. Y hasta aquí el llamado. Seguimos con la lectura.
Bueno, habíamos leído, cuando comenzamos a operar en el mundo superior de los arquetipos, aparecieron en las palabras de Maslow las metamotivaciones, que no tenían una relación con el mundo inferior freudiano y que tampoco representaban una huida infantil de dicho mundo inferior. Y si la escuela freudiana nos hizo conscientes de la relación de la psique con las dimensiones inferiores, tenemos que ser conscientes ahora de nuestra relación con las dimensiones superiores. Los freudianos se asustaron desde la Biná de la Biná cuando avanzaron afrontando las categorías simbólicas junguianas, porque en cierto modo percibían en esto una huida de la realidad instintiva. Sin embargo, lo que debemos aceptar es que cuando la conciencia subjetiva de la Biná ya se encuentra operativa, no puede sino continuar aumentando sus niveles de conciencia. Los aumentos constantes de los niveles de conciencia no son huidas de la realidad material, aceptación del cuerpo físico y sus instintos biológicos, sino que constituyen la característica esencial de la propia naturaleza de la conciencia. Después de expresar los niveles inferiores de la materialidad, la conciencia continúa su propia evolución ascendente. Esta elevación de los niveles de la conciencia humana ya no podrá ser frenada por la pulsión animal. Un adecuado reconocimiento de los instintos animales del ser humano podrá permitir la canalización de las energías inferiores, satisfechas en su nivel, operar sobre los niveles de conciencia superiores. Gran parte del trabajo fundamental, labor de la psicología tradicional ha sido indudablemente el reconocimiento de lo corporal, los instintos biológicos. Y acá tenemos otro llamado. Dice, así por ejemplo, Freud hizo mucho hincapié en la instintividad. Wagner hacia el fin de la vida de Freud, tuvo una conversación con él en que lo criticó de insistir en el aspecto animal del ser humano en detrimento de los aspectos propiamente humanos, y dice que Freud le contestó: mi misión ha sido recordarle al ser humano que también es animal. Apropiado, me parece, ante el hombre victoriano de la época, que actuaba como si no lo fuera o como si no quisiera reconocer serlo. En este sentido, Peirce continuaba en la línea de Freud y de Reich, no solo respecto a la animalidad, sino a la sana animalidad, es decir, la no denigración de lo animal en el ser humano integrado. Bueno, seguimos con la lectura. A ver dónde me quedé. Me perdí. Acá está. Sin embargo, ahora que ya estamos en proceso de reconocimiento de lo biológico instintivo, nefesh, y de los niveles emocionales, ruach, tenemos que aceptar que la conciencia no se quedará contemplando eternamente nuestra animalidad material. La naturaleza de la conciencia es su crecimiento permanente porque desea elevarse más allá de la existencia, ya que la aparición misma de la conciencia, el descubrimiento de la Neyamá, hace que ella por su naturaleza tienda a su propio crecimiento. Por ese motivo, la conciencia es en sí misma trascendencia de la propia existencia, y la conciencia, por su propia naturaleza, continuará autotrascendiéndose, y esto no nos llevará a la negación de lo corporal, sino a la integración de lo biológico corporal, nefesh, a los niveles más elevados de conciencia alcanzados. La aceptación de lo corporal, nefesh, no constituirá un reduccionismo de lo humano a lo animal, porque la conciencia como escisión de la existencia desea mayor nivel de conciencia. El reconocimiento de nefesh, en tanto alma animal, cuerpo físico, no implica que necesariamente debamos aceptar que el ser humano no posee otros niveles del alma, porque no podemos hacer un reduccionismo corporal a lo instintivo de la estructura integral del ser humano. La aceptación de lo corporal animal no implica necesariamente que debamos concentrar nuestra atención exclusivamente en este nivel del alma.
La psicología del misticismo judío no puede negar, ni lo debe negar, el nivel corporal del alma, nefesh. Y si Keter está en Malhut y Malhut se encuentra en Keter, tanto lo biológico como lo cosmogónico en el fondo pertenecen a la misma realidad sustancial. Sin embargo, en medio de ambos, de Keter y Malhut, nos encontramos nosotros con nuestra conciencia, y gracias a la aparición de la conciencia, Neshama, ahora percibimos el universo como dual, porque la conciencia subjetiva es una escisión mental de la existencia. Por ese motivo, si contemplamos detenidamente el árbol de la vida, podemos encontrar allí que comenzamos con Keter como unidad y concluimos en Yesod como unidad, antes de llegar a Malhud. Y en medio del camino tenemos tres dualidades. La primera dualidad inferior o biológica, la segunda dualidad intermedia o emocional y la tercera dualidad superior o intelectual. La conciencia opera sobre la dualidad, porque en realidad su propia existencia es la creadora de dicha dualidad en el orden psicológico. La dualidad objetiva en el orden cosmogónico la creó el mismo Ein Sof cuando realizó su autocontracción, Sitzum. Por ese motivo, decimos que nosotros somos el fiel reflejo de la dualidad objetiva, Ein Sof, vacío, imagen y semejanza, por lo que debemos aceptar que la primera dualidad se produjo mucho antes de la aparición de las almas dentro del universo de Briah, la creación, y que la dualidad originaria aparece en el contexto de Masé Bereshit, cuando el Ein Sof crea el vacío. Esta es la primera manifestación de la dualidad, aunque no la dualidad en sí misma. La dualidad interior dentro del Ein Sof se puede establecer cuando podemos diferenciar entre las 10 dimensiones existentes en el interior del Ein Sof y que crean el universo de Atzilut. Aunque si decimos que Atzilut, la emanación, es coeterna al Ein Sof, entonces podríamos decir que existe una paradoja dentro del mismo Ein Sof, porque existen las sefirot infinitamente consustanciales a la misma eternidad e infinitud del Ein Sof. Así que paradójicamente podríamos hablar de dualidad y al mismo tiempo de unidad esencial. Retornando del Masé Bereshit al Masé Merkabah, debemos decir que no podemos ser conciencia sin comprendernos dentro de la dualidad, ya que la propia conciencia alteró la unidad de la existencia, por lo que podemos decir que la propia aparición de la conciencia subjetiva crea una visión dual inevitable. ¿Cómo podemos pensar como el Ein Sof sin un vacío que implique dualidad? Porque la conciencia sabe que en realidad todo es conciencia al infinito fuera del vacío. Y es dentro del vacío donde se reveló la existencia, que a su vez aparece imaginariamente como conciencia subjetiva diferenciada de la conciencia general del Ein Sof. Cuando la manifestación del Ein Sof se produce dentro del vacío, entonces existe conciencia diferenciada del propio Ein Sof. Y es más, el Ein Sof, al manifestarse dentro de un vacío, puede ser percibido por su propia autoconciencia. El vacío entonces se transforma en el primer cli, vasija de recepción, que nace a la existencia. Descendamos a nuestro nivel animal, Nefesh, como proponía Freud, o subamos hacia el Ein Sof y Ejidá, operando la unificación con el todo superior. Parece ser que esto constituye la pérdida de la conciencia subjetiva antes de la aparición de la conciencia, es decir, el retorno al estado Aleph. Sin embargo, esto es imposible en términos reales, porque la propia conciencia nos sitúa en el marco de la existencia dual. La única forma aparente de una unificación real estaría dada por la disolución de toda subjetividad en el marco del Ein Sof, en otros términos, la desaparición del vacío.
La realidad en la que existimos a partir de la conciencia es la fragmentación, y dentro de esta fragmentación operamos con una dualidad inevitable con relación al marco existencial percibido por parte de nuestra conciencia subjetiva. Por lo tanto, lo que ha creado una dicotomía entre lo superior con lo inferior es nuestra propia conciencia, que desea reintegrarse al todo, pero que ya no puede reintegrarse a través del camino de la pérdida de la conciencia, sino por un aumento constante hacia el infinito. No nos podemos unir al todo por lo inferior de la naturaleza animal, Freud, ya que no tenemos más escapatoria que seguir ascendiendo en nuestros niveles de conciencia, escindiéndonos más y más de la existencia hasta alcanzar el máximo grado de actualización material de nuestras potencialidades. El único camino es el ascenso mesiánico hacia el Ein Sof, porque esta es la naturaleza de la conciencia, su máxima ampliación. A partir de la existencia de un cli subjetivo, debemos trabajar no sólo para la ampliación de nuestra subjetividad, sino para la ampliación del cli general cosmogónico. Si la teshuvá, como concepto de perfectibilidad constante, representa la expansión de mi cli subjetivo, el tikkun olam representa la expansión del cli general de todas las manifestaciones de las energías existentes dentro del vacío. Aparentemente, el camino tendrá que ser el recorrido radical de la dualidad, de la conciencia-existencia, para llegar a una conciencia divina, es decir, a la sensación de Keter. El único modo de reintegrarme dentro del orden general cosmogónico sería mi propia desaparición subjetiva, siendo esto una imposibilidad real en el campo material. Sin embargo, la conciencia subjetiva se resiste a dicha reintegración, la muerte física o energética, porque la conciencia, al ser consciente de la existencia, desea continuar existiendo en términos subjetivos. A partir de la existencia de la autorrevelación de la conciencia, no tenemos más alternativa que vivir dentro de la dualidad, porque la dualidad es producto de nuestra propia conciencia y de la duplicidad estructural objetiva entre el vacío y el Ein Sof. Sin embargo, a pesar de que tenemos que existir constantemente dentro de una dualidad permanente, nuestra conciencia puede operar dentro de la realidad con conciencia Aleph. Y acá tenemos un llamado. La conciencia Aleph es la unidad del yo, Bet, y no yo, Aleph. Entonces, bueno, para aclarar un poco, el yo es Bet y el no yo es Aleph. Aleph debe integrar potencialmente la Bet que se encuentra siempre en su interioridad, porque para que Aleph exista, debe existir necesariamente alguien fuera de la Aleph que la pueda reconocer como Aleph. Y si existe otro diferente del Aleph que pueda pronunciar la Aleph, entonces nos encontramos nuevamente en el estado de Bet. Eso es un llamado, ¿eh? Vuelvo a repetir, para aclarar. Recuerden que yo, el yo, es Bet y el no yo es Aleph. ¿A dónde me quedé? Bueno, acá. Los niveles más altos elevados de nuestra alma, Hayá y Yehidá, pueden operar en las máximas unificaciones posibles en dirección al Ein Sof, porque sabemos que detrás de toda dualidad existe una esencia sustancial del sentido que une ambos polos de la dualidad. ¿Qué significa realmente la conciencia Aleph? Si percibimos detenidamente el símbolo de la letra Aleph, podemos ver que en su interior existen dos letras, Yod, una superior y otra inferior. Por lo tanto, la conciencia Aleph es, por una parte, la conciencia de unidad y la simultánea aceptación de la dualidad de potencial. Por otra parte, porque si ya soy capaz de percibir la Aleph, es que existe un mundo inferior,
la yod inferior de la letra Aleph, que puede percibir el mundo superior, la yod superior de la letra Aleph. Pero si Keter está en Malhut, se puede cometer el error de Spinoza de confundir a Dios con la naturaleza. ¿Y por qué motivos Spinoza se equivocó aquí? Simplemente porque confundió a Keter con el Ein Sof. Si Keter es el vacío, ¿dónde se manifiesta la totalidad divina? No es el Ein Sof en sí mismo. Lo que dijo en realidad Spinoza se deriva de la concepción mística judía, donde la Shejinah se encuentra dentro de la realidad material. Spinoza confundió entonces la Shejinah, la manifestación del Ein Sof dentro de la materialidad, con el Ein Sof, en cuanto a una totalidad absoluta e infinita, y esto lo llevó directamente hacia el panteísmo. Porque en realidad, cuando el misticismo judío hace referencia al concepto de Shejinah, se encuentra en una posición claramente panteísta. Sin embargo, cuando advertimos que la Shejinah es una parte fragmentaria de la manifestación del Ein Sof dentro de la realidad material, podemos comprender que el judaísmo no sea panteísta. De este modo, podemos decir que el misticismo judío redujo su conceptualización panteísta a la Sefirá de Malhut. Si Dios en la materia se encuentra representado por la Shejinah, el aspecto receptor femenino de la divinidad, entonces Spinoza tenía razón cuando afirmó que Dios es la naturaleza. Sin embargo, dentro del misticismo judío sabemos que la Shejinah es la manifestación de Dios dentro de la naturaleza, es decir, Dios es y no es la naturaleza. El Ein Sof, entonces, se revela dentro de toda la manifestación del vacío, pero se encuentra más allá de dicho vacío. Ahora bien, si el concepto de naturaleza de Spinoza abarcaría incluso a las energías cosmogónicas del Ein Sof, entonces estaríamos obligados a decir que Spinoza tenía razón. El interrogante es, ¿a qué denominaba Spinoza como naturaleza? ¿Al campo material dentro del vacío? ¿O a la totalidad de las energías infinitas y eternas en el nivel del Ein Sof? Estos interrogantes quedan en suspenso en este trabajo que corresponde a un estudio filosófico futuro y que no se debe enmarcar en una obra de psicología. Me voló la cabeza, che. Es un montón. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Aquí hay alguien, bueno, en el chat que quieren que lo sumemos al grupo. A Oye, ver. yo quiero agradecer porque como tú, mi cerebro no para de sonreír. Es muchísima la información. O sea, en verdad estoy intentando practicar eso. Saludos desde México, por cierto. Estoy Saludos. intentando poner toda mi atención consciente, pero cada concepto se suma, otro concepto se suma, otro Es concepto. desbordante. Y, Sí. y es desbordante. O sea, me parece que hoy está interesantísimo escucharte y voy a dejar pasar un poco el tiempo para que se asimile, porque tengo muchísimas dudas, pero cada duda que digo, voy a apuntarla, salta otra duda. Así que no interrumpo más, nada más quiero agradecerte, Queda. porque además percibo tu buena voluntad de leer no solamente con propiedad, sino con amor. Eso se percibe. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es un gusto que estés. Deja tu teléfono, así te sumamos a los grupos. Esto queda grabado, así lo pueden volver a ver y ver desde el principio. Y pido disculpas también porque mi bebé rompió mis anteojos y por momentos se me va la vista y bueno, se me complica un poco la lectura. Pero es desbordante toda la información que ofrece Saban. Es mágica porque llega un momento que es tan desbordante y es tanta que uf, es tratar de captar y captar y captar y hay que tener a mano los conceptos. Por eso en cada reunión digo lo mismo, tengan un cuaderno, en la semana miren la Sefirot, miren los universos, cómo se corresponden, sus atributos, sus cualidades, sus desequilibrios para tenerlos presentes, porque cada título es un océano de información que ni siquiera es.
Si lo correspondemos con los textos de los Macubalín, de los cabalistas, es mucho, y es mucho concepto profundo. Recuerden que a ver, el Zohar tiene 26 tomos, el Talmud otros tantos, el Tania, y hay muchos textos de los Macubalín que hablan justamente de los aspectos psicológicos de Yetzirah. Es muy profundo. Y Saban nos acerca desde una mirada aparte, bueno, muy técnica. Así que bueno, si alguien quiere hacerle alguna pregunta o decir algo más, Sebas, ¿nadie? Yo creo que habría que dejar para trabajar la próxima los distintos párrafos que consideramos más importantes. Les pido disculpas que me siento mal, tengo fiebre, estoy temblando de frío, por eso no participo tanto. Eh, Así que por eso estoy un poco ausente. Y la dejo a Yami. Bueno, Me parece que estaría bueno trabajarlo bien la próxima, que hay un montón de conceptos interesantes, profundos, para relacionar con el esoterismo y con el esoterismo, digamos, más teosófico, ¿no? Teniendo en cuenta que somos una rama de la sociedad teosófica, para que veamos que las distintas líneas espirituales esencialmente hablan de lo mismo. Teniendo esto como bueno, base, te dejo a vos, Yami, que coordines lo que falta, pues la verdad me siento mal. bueno, dale, dale, anda a descansar. Bueno, antes de hacer la meditación, ¿tienen alguna consulta? ¿Quieren hacer algún comentario? Bueno, pueden abrir el micrófono si lo desean, ¿eh? Bueno, Hola, Yami. Buenas tardes a todos. buenas Fíjate tardes. que a mí me ha ayudado bastante cuando dejan los videos, bueno, la sugerencia de los videos de Saban, porque de alguna manera ahí se ve más práctico lo que aquí con ustedes vamos aprendiendo. Esa era toda la opinión. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario? Esta es mi primera ocasión y quiero preguntar dónde puedo recibir o dónde puedo estudiar las clases pasadas para ponerme al día. A ver, yo ahora pongo mi teléfono y me escriben ahí porque no tengo a mano tampoco los links. No sé si Sebas los tiene a mano. Me los pasás y los comparto, Sebas. No, no tengo nada más. Pedir el No, no. teléfono y después se lo manda, lo Bueno, sumo. ahí dejo mi teléfono. Si lo pueden copiar y mandarme un mensaje o me dejan y yo los copio antes de cerrar el Zoom, les mando mensaje con los links para que se puedan sumar a los grupos. Con el canal también tenemos una biblioteca en Drive para que puedan acceder a todos los libros que fuimos trabajando y otros. Eh, y bueno, y después pueden hacer preguntas también al grupo, ¿sí? Si quedan dudas, si quieren mandar alguna opinión, la pueden hacer. El grupo está abierto para que ustedes puedan preguntar y se va a responder en la medida que podamos, ¿no? Bueno, si no hay más consultas u opiniones, quiero leer algunas citas del Zohar. El Zohar 352a dice: Binah es la madre que comprende las formas, pero en su Keter están ocultos los secretos que vienen de la sabiduría, Jochma. Eh, no sé, para mí, Sebas, la Binah podría corresponder con la mente concreta y la mente abstracta e intuitiva más con la Jochma. Freud se mueve en la personalidad y Jung en el cuerpo causal, ¿sí? Arupa Manas y la zona de los Sí, arquetipos, sobre todo lo que decís vos, teniendo en cuenta el universo en el que estamos operando ahora, ¿no? que es Yetzirah. Ese sí, ¿no? Pero Sí, también fíjate que esa mente de Binah, como está en la Binah, el Jogma, hay un vínculo de la mente superior con la intuición. Entonces, de alguna manera, la no solamente superior puede ser considerado como Jogma, sino la intuición. Entonces, depende de lo que esté activo en Binah,
Si solamente está el Binah del Binah o también el Binah de Jokma, puede ser la mente inferior o la mente también superior, conectando con la intuición, que ahí Sí, en todo caso sería Jokma la intuición. sí, que ahí estaría también jugando Dat, ¿no? La doble represión, lo inferior y lo superior, la conciencia biná de la biná, no solo reprime instintos, Freud, sino también símbolos y energías trascendentes, Jung Wilber. Ken Wilber llama esto la represión de los niveles trascendentes. El alma, Neshama, debe oscilar entre lo inferior, Nefesh Ruach, y lo superior, Hayá y Ejida. Hay un texto de un Meikubal, el Arietz Haim Shar, que dice, el hombre está entre Malhut y Keter, y su Ruach es la escalera que sube y baja, así como la escalera de Jacob. Si corta lo de abajo o lo de arriba, se rompe el equilibrio de la creación. En teosofía, el equivalente de integración de los tres mundos, el físico etérico, astral y mental, ¿sí? Para alcanzar el plano búdico, podría ser, ¿no? La represión superior sería análoga a la resistencia de la mente inferior a recibir las intuiciones del alma. La oscilación constante que Ter Malhud, subir sin anclaje, conlleva a la locura mística y bajar sin trascendencia a la pérdida de la conciencia humana. El equilibrio se da en la Merkaba, en la Neyamá, integrando ambas corrientes. Recuerden que la Merkaba es ese vehículo que está compuesto por esas 6 sefirot. En el centro, Tiferet, que es el corazón. Hay una correspondencia con esta parte del Sefer Yetzirah 1.7. Dice arriba y abajo, este y oeste, norte y sur, y el santo en el centro los mantiene unidos. Ese centro es Tiferet, ¿no? Donde se empieza a, a ejercitar y a desarrollar ese yo cuántico, ¿no? Ese, ese anclaje del yo superior, de la Neshama, que es ahí cuando empieza a caer los clipot, ¿no? Cuando el cli ya queda limitado, se convierte en clipot, en escamas. Entonces se empiezan a caer para desarrollar otro recipiente más grande. Podría coincidir con el antacarana, que debe conectar lo superior con lo inferior, y el descenso controlado es como la manifestación en planos densos, en ascenso es la absorción en el alma. Bueno, y dejo ahí porque ya estamos en horario. Tiro otra cita del Zohar y terminamos. El Zohar 2, 176b dice, el fin se inserta en el principio y el principio en el fin, como la llama en la brasa. Y Zohar 1.15a dice, Aleph es el equilibrio del mundo. En ella se encuentra lo alto y lo bajo. Aleph podría representar el logos, ¿no? Y la Shejinah, la materia vivificada, el Ein Sof, el absoluto incognoscible. Bueno, Ramjal Derech Hashem dice, el hombre fue puesto para reparar el mundo entero uniéndolo con su raíz. Es el trabajo jerárquico. Bueno, terminamos, Sebas. ¿Haces la meditación de cierre o querés que la haga yo? Bueno, vamos a disponernos a la meditación de cierre. Vamos a cerrar los ojos, a llevar la visión al entrecejo, a inhalar y exhalar profundamente, rítmicamente. Y vamos a pronunciar la palabra sagrada Om 3 veces. Om.
Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Loka samasta sukino bhavantu. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a ir cerrando el live de Facebook, a ir cerrando la grabación y nos despedimos con un abrazo. Voy a estar mandando mensaje a los que dejaron su teléfono y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, un abrazo desde Oaxaca, México. Muchas ¡Abrazo! gracias. Mucho gusto en conocerte. Gracias. Un saludo para todos y buenas noches.